Hola, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del tiempo que estés viendo el video. Sobre un pequeño sermón, más bien un pequeño devocional, el cual estuve tratando y me llevó las escrituras a mucha información y a mucha verdad respecto a este tema que es el estar hablando de Dios, hablando de las maravillas que Dios hace, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas personales, y también que somos los protagonistas de los hechos que Dios hace con nosotros. Y viendo las escrituras, no solamente fuimos nosotros, sino también fueron otros que dieron el ejemplo para que nosotros aprendiéramos, y también aprendiéramos cómo lo hicieron y con quién lo hicieron. Pero algo peculiar, aquí hay algo en respecto a esto, en que es poder de Dios, es poder del Espíritu Santo, el cual nos da ese aliento, ese ánimo, esa fortaleza, esa inseguridad empieza a cambiar a una seguridad genuina. Y le puse como un título, por decirlo así, como un título: hablando y testificando con valentía en el poder del Espíritu. Sin duda, cada persona en el mundo, incluyendo nosotros, hablamos lo que sucede en nuestros contornos. Cuando alguien se junta, ¿verdad? Se junta con alguien en el trabajo, con los amigos, en la casa. Nos sentamos a la mesa y hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Muchas cosas. E incluso viene en el paquete de las pláticas la cena, que es alguien, ¿verdad? Como el chisme. Empezamos a hablar y a todo dar con café, así como era. Se acaba la plática y se va uno a su casa. Para hablar otras cosas no hay tapujos y nada por el estilo. Y empezamos a hacer cosas que no debemos hablar, a tal punto de que nos traemos las conversaciones de otros, y cuando nos topamos con esas personas o con ese personaje, tomamos una barrera porque ya sabemos algo que nos enteramos. Entonces, cuando uno habla lo que sea, ¿no? Vulgaderías, cosas, groserías, pláticas que no tienen sentido. Incluso uno se enoja porque no te dan la razón, se enoja porque no estás de acuerdo, y la cosa se divide. Ahorita, con todo esto de campañas de estos personajes que se están involucrando con las campañas electorales de Estados Unidos y cosas como esas, cada quien da su debate, cada quien habla, y la gente le aplaude. La gente está dividido, uno con tales partido y el otro con otro partido, y se suben a una explanada y empiezan a hablar lo que saben, ¿verdad? A unos hablan mentiras, otros hablan de más, hacen un drama, y al final la gente es la que aplaude. Y se ve el conocimiento de lo que van a exponer, se ve lo que creen, ¿verdad? Y lo hablan. Pero nosotros, quiero hablar de nosotros, quiero hablar de lo que nosotros somos como hijos de Dios, como esa embajada que el Señor en medio de una familia escogió a uno. Tal vez en ese caso fuiste tú, ¿verdad? Fui yo. Y Dios quiere romper
esa corriente. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser ahora que sea Él injertado en la conversación, que esté en medio, pero como nadie habla de Él, no hay cómo meter. Entonces, en este caso, tú y yo fuimos escogidos para que ahora en esas bolas de conversaciones uno se empieza a meter y osadamente empieza uno a hablar de Dios. Y ojo con lo que voy a decir, osadamente. Vamos a hablar sobre esa palabrita que se oye, pero ¿qué quiere decir? En el capítulo 15 del libro de Marcos, vamos a capítulo 15 de Marcos. Vamos a ir al capítulo 15. Acompáñame, abre tu Biblia. Si no la has usado en estas semanas, úsala. Si no me conoces, me llamo Ricardo y quiero ilustrarte en un pasaje bíblico el cual me interesa a mí y te interesa también a ti. Está en el capítulo de Marcos, capítulo 15, versículo 43. Dice así. El título se llama Jesús es sepultado. El Señor ya aquí en este pasaje, el Señor Jesucristo, mi Señor, tu Señor, ya entregó el Espíritu. Pero imagínate esto, si tú has visto películas o has leído los evangelios, cómo hubo un conflicto entre los guardias de Pilato, la explanada de Pilato, la gente y todo, como por decirlo, había un caos, hubo hasta amenazas y cosas como esas. La gente entregaron a Cristo. La Biblia enseña que hubo más gente que entregó que los que defendió. Pero en medio de todo esto hay un hombre, versículo 43, que se llamó José de Arimatea. Dice, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Imaginémonos eso. Vamos a mirar una pequeña ilustración en esto. O sea, el caos, el conflicto religioso, militar, a tal punto que la misma esposa de Pilato dice que soñó pesadillas, la perturbaban en las noches. Yo no sé si tú has tenido esa clase de sueños que no te levantas a gusto. Tal vez ella eran los sueños peores que lo perturbaban. Y le contaba a su esposo. Cuando su esposo empieza a estar de que le tocó decidir la vida, si lo soltaba o lo castigaba al Señor, la esposa le dice, ese es el que yo soñaba, y sin conocerlo. Imagínate la presión de la persona, la presión de la esposa, de que le decía, suelta a ese hombre, no te estés involucrando en eso, déjalo, quiero que el otro gobernador se encargue de él. Bueno, había un conflicto, los judíos diciéndole que lo crucificara, Pilato queriendo soltarlo, la gente alborotada, los soldados no sabían qué hacemos, sí o no. Entonces, con todo ese alboroto, este hombre, sabiendo toda esa presión que había,
que tal vez Pilato, ¿sabes qué? No quiero saber nada, con el riesgo de tal vez perder incluso su posición como gobernador. Llega este José de Arimatea, y no conozco muy bien cómo estaba el conflicto para que tú puedas llegar a alguien de renombre entre gobernadores. Yo creo que tiene que haber una guardia, personas que tienes que hablar y decirle un recado, y el que contiene el recado ir con el personaje de autoridad y que oiga el mensaje. No, José de Arimatea dice que osadamente fue con Pilato, se atrevió, brincó el protocolo, fue imprudente, según a los ojos de ellos. Él fue porque había una verdad, y eso es lo que quiero decir, que nosotros como escogidos de Dios, es ahí donde tú y yo tenemos que entrar. Aunque digan, es que los cristianos, es que siempre tienen que poner el pelo en la sopa, hablar de Dios. En cualquier conversación quieren meter a Dios. Estoy harto de aquí. ¿Ustedes no han oído de eso? Yo sí lo he oído. Entonces, para otros es algo que les cae gordo y les revuelve el estómago, pero para otros puede ser el único método de salvación. Y es el Señor que quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la luz de los hombres vino a la tierra. O sea que le pertenecemos, creas o no creas en Él. Tú le perteneces a Dios. Tú no te mandas solo. No, que es mi vida, que yo decido. No es así, porque la Biblia me lo dice que no es así. No es así, y cada quien dará cuenta de su alma. La Biblia dice que el hombre muere solo una vez y después el juicio. Nada que va a haber purgatorio, nada que va a reencarnar en un animal como en la India creen, nada que su espíritu está vagando en los cielos o está en alma en pena, o que puedas acudir a ciertos métodos de brujería para invocar el nombre. No se puede, y no es así, es una gran mentira. Por lo tanto, el hombre no es dueño de sí mismo y mucho menos muerto. Tenemos nosotros que anunciar el Evangelio a pesar de que seamos una astilla o una piedra en el talón para muchos. Y este José de Arimatea brinca el protocolo y habla con Pilato así: quiero el cuerpo de Jesús, quiero el cuerpo del Señor. Y él pensando, es la cultura de ellos, háganlo como quieran. Pero el énfasis de esto es, ¿qué hizo este José? El significado de esta palabra osadamente significa atrevimiento, acción, verdad. Esas tres palabras es el significado de osadamente. La palabra osadamente, eso es. Por eso somos un poco estorbosos para muchos, porque
para todo tienes que hablar de Dios. Es que ese es el dueño de la vida. Cuando uno está enamorado de Dios, más bien, cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué crees que va a hablar? Okay, si uno está enamorado de una mujer o un hombre, si es mujer, va a estar enamorado de un hombre, va a hablar de ese personaje. Cuando uno está enamorado de sus hijos, va a hablar bien de sus hijos. Aunque esté hablando de carros, pues mi hijo ha sido buen hijo y le compré un carro. O sea, metió a su hijo. No, pues oye, ¿qué te parece las trabajadoras? No, mira, mi esposa, como dijo mi esposa, si no inviertes en algo, nunca tendrás. ¿Pero por qué meter a tu esposa? Pues porque mi esposa es inteligente. O sea, uno habla cosas de quien admira, tiene respeto y ama. Siempre. Cuando hablas de un actor, de una actriz, de un cantante, de un doctor, de un profesor, de un movimiento, hablas, practicas y adoptas algo. Nosotros también. Y José de Arimatea, por su convicción, se atrevió, fue, y con la verdad de que él esperaba el reino de Dios. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, fue y agarró a Jesús. O sea, se atrevió. Eso es lo que quiero enfocar, el atrevimiento de hacer algo. De ser una ida hacia tu convicción. Si tú crees que ser cristiano y no ser nada es de Dios, no, mi amigo, no, mi amiga, eso no es de Dios. Usted y yo tenemos que anunciar la verdad, aunque digas que no, aunque estés a gusto. Eso no es de Dios. Si tú estás en conformismo, eso no es de Dios. Mira, diremos, es que no sé, es que yo no he estudiado la palabra. No, o sea, todo hay tiempo. No hay un tiempo en que digas, hasta que tengas cierta edad vas a hacerlo. Dios todavía tiene esperanza, tiene tiempo para ti, para mí, y el tiempo es ahora. Ahora vamos a mirar esto. Una de las cosas que sucede es que cuando tú empiezas a practicar la práctica de evangelismo, la práctica de hablar de Dios en medio de que nadie quiere, aparte que Dios empiezas a tener confianza, hay una seguridad en ti, porque lo crees. Así como José de Arimatea dice, él esperaba el reino de Dios y yo lo espero, y tú también lo tienes que esperar. Esa es la idea de Dios, porque estas cosas pasan, estas vidas se pasarán, pero tú y yo, mientras aquí en tu casa, en tu trabajo, tus compañeros, mientras que tus compañeros están hablando de cosas que no edifican o no tienen sentido, vamos a hablar algo con sentido, algo del Señor. Y siempre cuando empiezo a hablar, hablo de lo interior. Siempre funciona, por lo menos a mí me funciona. ¿Por qué? Porque cuando hablas del interior del hombre, resaltas la conducta de cada uno. Entonces surgen preguntas. Es cuestión de días que te pregunten y eso da resultado. Cuando Jesús hablaba del interior. ¿Qué le dijo a la samaritana? 5 maridos has tenido y el que traes ahorita no lo es. Me parece que eres profeta, le dijo la mujer. . 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
No sé, pero funciona. Funciona y no hay que hacerlo directo. Háblalo en plural. Porque creemos de que lo que hacemos está correcto, pero cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, pegan los ojos. Entonces ahí dicen, este no es como nosotros, con razón no se ríe, con razón no participa. Entonces tú puedes hablar, tú puedes conversar, tú puedes tener una conversación y eso empieza a pedir pláticas. De repente se te van a llegar anónimamente, a solas, y tengo una pregunta. Entonces, cuando te digan eso, cuando empieza a decir, ataca, empieza a decir el Señor, con la inteligencia, claro, no atacando la religión, la cultura y nada por el estilo, porque eso empieza a cerrarse. Pero aquí en Hechos capítulo 4, versículo 13. Fíjate lo que dice. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Fíjate lo que dice el denuedo. El significado del denuedo era valor, energía y decisión también. El valor de denuedo es el valor, el significado. ¿Te das cuenta que es el estar hablando? Porque muchas veces no lo hacemos porque de la vergüenza. Pero Dios está esperando que abra la boca, pero no me sale. No puedo, o no es el tiempo. La valentía de Dios es esa, el denuedo. No vamos a hablar lo que no sabemos, porque si no, pues ¿para qué hablamos? Pero siempre hay algo que hablar. Y ese es el título de esto, hablando y testificando con valentía en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? Versículo 31 del mismo capítulo 4 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo me acuerdo que una vez estábamos muchas iglesias en un lugar donde nos congregamos porque vino un predicador y dijeron: vamos a recibir el Espíritu Santo. Y yo estaba listo y en eso todos empezamos a orar y de repente se siente la presencia de Dios. Yo la sentía, pero no solamente la sentía yo, sino que a mis alrededores se miraba, unos cayendo de rodillas, otros hablamos en lenguas y de repente fui bautizado en lenguas. Fue algo increíble. Se manifestó el Espíritu Santo porque empezamos a orar con una ferviente oración y alabanza a Dios. Después de eso, en mi parte, hubo más seguridad en mí, en mi persona. Empecé a entender más las palabras de Dios, cosas como esas. Y eso ha dado un resultado que cuando hablamos, hay una reacción positiva de acuerdo a Dios, pero también del otro lado de la moneda hay una reacción negativa. ¿Cuál es? El que te rechacen, el que empiecen a hablar cosas que no van, el que te aíslen. ¿Me entiendes? Siempre el orgullo es un factor el cual no te escuchan. Entonces, mira, vayamos al versículo
capítulo 9, versículo 29. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 29. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Esto es Saulo, esto es Pablo, pero ojo con esto, póngase abusado en esto. En el nombre del Señor Jesús. Y dice, procuraban matarle. Eso es el problema. Bueno, entre comillas problemas, porque ese es el conflicto que tenemos nosotros, en que lo que hablamos, no hablamos de nosotros. No se te ocurra, ni no se nos ocurra hablar que nosotros somos el centro de la plática, o hablar de la religión, de la congregación, del pastor. Yo no sé cuál sea, pero no por aquí. No es el mensaje ese. El mensaje es Jesucristo. Jesucristo. Y hablando denodadamente, con denuedo, con valentía, como hablamos, con energía, con la decisión, con la ejecución de la acción. Valor, energía, decisión. En el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Si tú ves de repente a un hermano que está como que peleando, oye, no te asustes. A veces te tiene que llegar a eso. No, que yo no. Bueno, no pasa nada. Pero hay momentos en que tendrás que defender tu fe y defender la fe de otros. A veces disputando. Pero tiene que haber una acción, una verdad, una decisión, una valentía, pero hablando de Jesús, porque a Jesús lo están apagando con donde sea, ahorita más, y más va a estar, ahorita con este movimiento de la izquierda, pro abortos, enseñando movimientos del feminismo, LGTB, donde la mujer, defienden a la mujer, pero perdieron el sentido de la esencia de la mujer. Es como una secta ya. Y sacan a Dios de todo. La mujer, dicen, la mujer no fue hecha para ser mujer. La mujer no nomás fue hecha para que tenga crías. ¿Quién dijo eso? La mujer no se puede embarazar, la mujer no puede ser esclava, la mujer esto, la mujer el otro. Y empiezan a perder, y la mujer al último quiere ser la dueña del mundo. Y chocan. Y para que no choquen, ocupan a sacar de Dios. Ocupan sacar todo método religioso y empiezan a distorsionar. Entonces nuestra tarea es, como dice Pablo aquí, disputando hablando denodadamente en el nombre del Señor Jesús. Pero ojo, pero estos procuraban matarle. Eso es. A eso nos lleva el nombre de Jesús. Que en algunos lugares nos van a odiar tanto que incluso nos van a querer matar. Sinceramente, yo no he llegado hasta ese punto,
pero no dudo en llegarlo. Hay lugares más amables, pero hay lugares más rudos y donde otros no pueden llegar, tal vez yo pueda llegar. Y donde yo no puedo llegar, otros van a llegar. Depende quién eres tú. Depende dónde fuiste formado. Depende cuál es, donde, por ejemplo, si yo voy a lugares decentes, más decentes, donde la gente no es tan vulgar, cosas como esas, yo sí, uno se puede ir. Pero otros están más capacitados porque tienen otra preparación en palabras, en evidencias. Pero hay otros que están en lugares más remotos donde está barrios más bajos. Hay personas que están capacitadas para llegar ahí. No cabe duda que Dios forma a su hombre, a su mujer, y sabe dónde colocarlas. Pone embajadas para conquistar, para salvar a los que están escogidos por Dios. Predestinados, en la palabra que buscaba, predestinados. Para terminar, capítulo 14, verso 3 del libro de Hechos. Todo está en Hechos, porque en el libro de Hechos es la evidencia de la iglesia. Pero por alto está la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo. Dice: Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. Tú puedes ver milagros. Tú puedes hacer milagros también. Ojo con esto. Tienes que estar con Dios. Tengo que estar con el Señor. Tengo que estar confiado en que Dios está aprobándome. Que mi conciencia no me repruebe. Que mi conciencia no me haga retroceder por la culpa, por el pecado, por las prácticas. Es necesario que tú estés limpio ante Dios, en que no retrocedas, en que avances. Defiende tu fe, defiende el llamado de Dios. Defiende, tienes que defenderlo, porque esta vida pasará, sus materiales y cosas como esas van a pasar, pero nosotros vamos a morir. Por lo tanto, que estamos en vida,